revelado la verdad oculta de Cenicienta, hija del hombre más rico, que transformó su vida junto a su pueblo. Valeria, una joven de 24 años, miraba por la ventana de su lujosa habitación, donde la luz del sol se reflejaba en las paredes de adobe y el aroma de los tacos al pastor en la plaza la transportaba a su infancia. A pesar de ser la hija del magnate más poderoso del pueblo, sentía que su alma cargaba una pesada cadena. Su padre, un hombre que veía a la gente solo como cifras, apenas le dedicaba miradas. Pero su madre, una mujer radiante de amor que trabajaba incansablemente en su pequeño puesto del mercado, le enseñó el verdadero significado de la dignidad. Valeria adoraba ese mercado, con sus bulliciosos gritos y los colores vibrantes de las frutas. Ese lugar era su hogar. Pero también sabía que el privilegio que llevaba como etiqueta la separaba de esa misma comunidad que tanto amaba. Un día, la crisis económica golpeó su barrio con la dureza de un huracán. Las familias, que antes hacían reír a sus niños, ahora lloraban por la pérdida de sus empleos y su sustento. Valeria sentía el fuego de la indignación arder en su pecho, mientras su cómoda vida se le hacía cada vez más pesada. No puedo seguir así, pensó, cuando su madre le contó cómo un vecino no podía comprar medicinas para su hijo enfermo. Así, decidió actuar. Junto a sus vecinos, organizó una campaña para elevar la voz de su comunidad. El eco de su madre resonaba en su pecho: la dignidad es el verdadero tesoro. Pero su padre se opuso ferozmente, gritando que no podía arriesgar la reputación familiar por un puñado de pobres. El sentimiento de traición y urgencia la abrumaban. Se encontraba en la encrucijada entre su hogar dorado y la lucha digna de su gente. El evento del pueblo se acercaba, donde su padre anunciaría una nueva inversión. Pero Valeria llevaba un discurso en su corazón, lleno de la esperanza de su comunidad. «Necesito que el mundo escuche lo que tenemos que decir», exclamó a sus amigos, el fuego de su pasión iluminando su rostro. «No solo somos los pobres, somos la fuerza que construye este lugar». Antes de subir al escenario, la sala se oscureció con una noticia inesperada, una revelación sobre el verdadero origen de la fortuna de su padre que podría hacer tambalear su imperio. Su corazón latía con furia. El dilema se retorcía en su mente: debía guardar silencio y proteger su vida cómoda o arriesgarlo todo por la verdad. Las miradas de su madre, de aquellos que luchaban día a día, la impulsaban hacia adelante. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el micro en la mano, sintió una mezcla de miedo y determinación. Imaginó a su madre sonriendo, animándola a ser valiente. ¿Sería capaz de ser la voz de los sin voz, o se dejaría llevar por el peso del dinero? Se acercó al micrófono, con el corazón palpitante, lista para romper las cadenas de su silencio y cambiar el rumbo de su vida y de su comunidad. El futuro de todos pendía de su decisión, y el eco de su voz resonaría en la noche. Valeria respiró hondo y miró a su alrededor. La gente a su alrededor se había silenciado, sus miradas fijas en ella. La sala estaba repleta, cada rincón lleno de familias que habían llegado con esperanza, seres humanos unidos por la lucha diaria por el sustento y la dignidad. La atmósfera era densa, como si el aire cargado de expectativas la empujara hacia adelante. Sintió un escalofrío al darse cuenta de la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. «Hoy, no solo estoy aquí como la hija de un hombre adinerado», comenzó, su voz resonando más fuerte de lo que esperaba. «Estoy aquí como una voz entre muchas. Como una hija de este pueblo que quiere ver un futuro mejor para todos». Las palabras fluyeron, comenzando a romper las cadenas que habían mantenido su voz en silencio por tanto tiempo. Los murmullos nerviosos de la multitud empezaron a transformarse en un sutil aliento compartido, creando una conexión que ella no había imaginado. Al mirar a su padre en la esquina, la imagen de su expresión feroz la detuvo momentáneamente. Pero el impulso de lo que había planeado decir era más fuerte que el miedo a su desaprobación.
La verdad es que la fortuna de mi padre tiene raíces que no siempre han estado envueltas en transparencia. Muchos han pagado el precio de esta riqueza, gritó, sintiendo la reverberación de sus palabras en el interior del recinto. Algunos en la multitud miraron sorprendidos, otros asintieron, y un murmullo creciente se hizo eco. Sé que los tiempos son difíciles. Sé que nuestras vidas están llenas de sacrificios. Pero juntos, debemos exigir lo que es nuestro por derecho. La dignidad y el respeto no son solo palabras, son nuestras vidas. La emoción empezaba a aflorar en su voz, cada palabra salía como un grito de lucha, un llamado a la acción. El eco de sus palabras llegó a los oídos de su madre, quien desde la primera fila la miraba con lágrimas en los ojos. Eso le dio a Valeria una dosis de fuerza. Volvió a mirar a su padre, esperando reconocer alguna chispa de apoyo, pero en su lugar encontró furia y desdén. La separación entre ellos se hacía más palpable, como un abismo creciente en su relación. Hoy, aquí, en este escenario, no soy su hija adinerada, soy una mujer que ama a su pueblo. No permitan que el miedo les robe su voz. Juntos, podemos levantar la dignidad de cada uno de nosotros. La sala estalló en un aplauso ensordecedor. La energía vibrante del lugar le llegó al corazón, y por primera vez se sintió completamente viva, como un rayo en la noche. La noticia de sus palabras se expandió como un fuego en la pradera. Valeria no solo había tomado el micrófono, había tomado el control de su destino y del de su comunidad. Pero no sin consecuencias. Su padre se levantó abruptamente, interrumpiendo el momento, su rostro transformado por la rabia. Valeria, su voz resonó con una mezcla entre incredulidad y furia. Esto es una locura. Sabes lo que puedes perder. Ella se sintió tambalear, pero su madre, con su mirada llena de amor y aliento, le recordó el porqué de su lucha. Y ahí estaba, en el centro del escenario, con su corazón latiendo con fuerza, lista para defender su verdad, aunque eso significara enfrentarse a su propio padre. Sin embargo, no estaba segura de cómo este conflicto impactaría su familia y su comunidad. Los murmullos se convirtieron en un clamor, una red de incertidumbre que envolvió la sala. ¿Cómo reaccionarían las personas que supieron de su valentía y a la vez, de la furia de su padre? Valeria sintió que cada mirada depositaba tanto temor como esperanza en ella. Justo cuando estaba a punto de responder, la puerta principal se abrió de par en par, dejando entrar una ráfaga de aire, y con ella, un inesperado visitante. La figura de un hombre conocido por todos, uno que guardaba secretos que podían cambiarlo todo, apareció en el umbral. Disculpen la interrupción, dijo con una sonrisa enigmática, pero creo que lo que está pasando aquí es solo el comienzo de un gran giro en esta historia. El mundo de Valeria se estremeció en ese instante. Ahora, más que nunca, sentía que el tiempo se había detenido, y que su vida nunca volvería a ser la misma. El murmullo en la sala se detuvo abruptamente. Las miradas se volcaron hacia el recién llegado, un hombre de porte elegante con una sonrisa que parecía esconder demasiados secretos. Su nombre era Joaquín, un conocido periodista que había sido una figura clave en la denuncia de las injusticias que el pueblo había enfrentado durante años. Valeria se sintió aturdida, mezclada entre la incertidumbre y la intriga. ¿Qué quieres decir con que esto es solo el comienzo?, preguntó Valeria, su voz temblando ligeramente. La multitud contenía el aliento, como si esperara que una chispa encendiera la llama de la esperanza o la desilusión. Joaquín dio un paso al frente y, con un gesto amplio, se dirigió a la audiencia. Lo que ustedes han estado luchando por recuperar, lo que Valeria ha bravamente expuesto, está a un camino más profundo de lo que imaginan. Me he topado con algo que cambiará la forma en que ven la riqueza de esta ciudad y los hombres que la han controlado. Las palabras del periodista resonaron en la sala. El corazón de Valeria latía fuerte, no sabía si llenarse de emoción por las posibilidades o temer el peso de la verdad que pudiera salir a la luz. Se trata de su familia, Valeria, continuó Joaquín, su mirada fija en ella. Su padre ha estado vinculado a tratos oscuros, vendiendo esperanza mientras alimenta su fortuna a costa de los que menos tienen. La riqueza que él presume nunca fue solo suya. Viene con un precio que otros han pagado. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las piezas del rompecabezas que había ignorado durante tanto tiempo empezaron a encajar.
Las historias que había escuchado de su abuela sobre la sombra de la fortuna familiar cobraron vida. ¿Cómo sabes eso? Le preguntó con voz firme, aunque su voluntad comenzaba a flaquear. Documentos que he conseguido, testimonios de aquellos que su padre ha dañado. Todos he ido recopilando. Pero lo que necesito de ti, Valeria, es tu voz, tu defensa, respondió Joaquín, su tono volviéndose serio. Sin ti, sin que tú hables, todo esto podría caer de nuevo en el silencio. Los murmullos regresaron a la sala, pero esta vez eran diferentes. La audiencia miraba a Valeria, depositando en ella una renovada esperanza, pero también una nueva incertidumbre. ¿Podía realmente arriesgarse a profundizar aún más en la oscuridad que acechaba su linaje? La figura imponente de su padre se recortó en la esquina, y Valeria sintió su mirada incendiada. Pero, contra todo, su madre la miraba con un destello de orgullo y apoyo. Aquel momento la forzó a tomar una decisión. Si esto es cierto, si hay verdad en esas palabras, necesitamos que el mundo lo sepa, dijo Valeria, llena de determinación. Es hora de que mi familia y esta comunidad respondan por lo que han hecho. Las murallas de valentía que había construido se agrietaban, dejándola más vulnerable, pero también más fuerte. Estoy dispuesta a enfrentar la verdad, continuó, su voz clara y firme. Lo haré por cada uno de ustedes que ha estado soportando este peso. Un aplauso ensordecedor estalló en la sala, pero en medio de la ovación, Valeria sintió el acojo de su padre. Valeria, piensa en lo que estás haciendo. Esto es un error, gritó él, su voz ahora llena de angustia. Pero lo que parecía ser una advertencia, para ella se sintió más como un desafío. Quizás el verdadero error ha sido mirar hacia otro lado, murmuró Valeria, sin apartar la mirada del hombre que había sido su protector, pero también su prisión. Mientras la ola de apoyo y amores la arrastraba, Joaquín se acercó a ella. Si decidimos actuar, habrá consecuencias, Valeria. Pero enfrentar la verdad puede liberarte. Estoy lista, respondió ella con firmeza, sintiendo que el peso de su elección era un fuego purificador. Lo que había comenzado como un grito de defensa había evolucionado hacia un acto revolucionario. Y así, en medio de esa sala que había sido testigo tanto de su sufrimiento como de su valentía, Valeria sintió que, por primera vez, estaba construyendo su propio camino, sin embargo, justo antes de desaparecer en la multitud que la animaba, un sonido inesperado interrumpió el clamor. La voz de Joaquín, grave y tensa, retumbó en el aire. Hay algo más, algo que no esperabas saber, Valeria. Algo que te involucra aún más de lo que creías. El aire se volvió pesado mientras cada corazón en la sala palpitaba en expectativa. ¿Qué otro secreto aguardaba a ser revelado? Valeria contuvo la respiración, sus pies plantados firmemente en el suelo mientras su mente intentaba procesar lo que Joaquín acababa de insinuar. El murmullo en la sala se apagó de nuevo, como si todos hubieran olvidado cómo hablar. Cada par de ojos en la audiencia estaba fijado en ella, dispuestos a seguir su ejemplo, al igual que soldados listos para el combate. ¿Qué más puede haber? Pensaba Valeria, sintiendo que su corazón se aceleraba. La ansiedad hacía que su estómago se retorciera. Se sintió expuesta, más que nunca, como si todo su ser estuviera a la vista de aquellos que la habían apoyado y de los que aún no tenía idea qué opinarían de su familia. Joaquín se acercó un poco más, su mirada intensificada por la luz tenue de la sala. Tu madre, ella no es solo una víctima. Hay cosas sobre su pasado que podrían cambiarlo todo, dijo, y su voz era un susurro. Antes de convertirse en la mujer que todos conocían, ella era parte de un mundo lleno de secretos y decisiones difíciles. Las palabras cayeron como un peso sobre ella. Valeria había creído que su madre era la imagen de rectitud, un faro de bondad en una familia compleja. Pero ahora, ver cómo su figura podía estar salpicada de sombras le resultaba desgarrador. ¿De qué hablas?, susurró, apenas capaz de manejar la revelación, una tristeza apagada en su voz. Ella estuvo involucrada en decisiones que afectaron a muchas personas. Tal vez lo hizo para proteger a su familia, tal vez por ambición, no lo sé. Pero los ecos de esas decisiones nunca desaparecen, Valeria. Y ahora podría ser la única que pueda cambiar esto, respondió Joaquín, su tono teñido de urgencia.
Debes prepararte para la verdad completa. El aliento de Valeria se volvió entrecortado. ¿Cómo podría lidiar con más secretos? Se sentía como si cada capa que retiraba de su vida solo revelara más confusión y dolor. El aplauso, que hasta ese momento había sido un bálsamo para su espíritu, ahora tenía un eco sombrío. Tu padre no solo está protegiendo su imagen. Está protegiendo una historia que podría derrumbarlo todo. ¿Estás dispuesta a enfrentarlo? La pregunta de Joaquín flotó en el aire, pesada y contundente. Valeria miró alrededor, buscando la mirada de su madre, que estaba a su lado. Su rostro reflejaba una mezcla de orgullo y, quizás, miedo. La esperaba en silencio, como quien sostiene la respiración ante el abismo. Todo esto es devastador, pensó Valeria. ¿Era realmente capaz de arriesgarlo todo? Pero, al mismo tiempo, la comunidad que la rodeaba parecía irradiar energía, esperanzas entrelazadas en cada rostro que la miraba. Sentía que, a pesar del dolor que venía, su decisión estaría profundamente conectada a la liberación de aquellos que habían sido oprimidos por su propia familia. Valeria, la elección es tuya. Puede que te lleve a un lugar donde no solo conocerás la verdad sobre tu madre, sino también descubrirás quién eres realmente tú, dijo Joaquín, con un tono casi paternal. Si lo hago, tendrá que ser con todo lo que tengo, respondió Valeria, sintiendo cómo la determinación se erguía en su interior. Las manos de su madre buscaron las de ella, uniendo fuerzas en el silencio tenso que enfrentaban juntas. Valeria respiró profundo, sintiendo que cada inhalación la llenaba de valor. Estoy lista para enfrentar la verdad, cueste lo que cueste, proclamó, observando cómo su valentía se reflejaba en los ojos de la gente, pero justo cuando pensaba que había encontrado su camino, Joaquín se inclinó hacia ella nuevamente, su rostro grave. Debes saber que lo que encuentres puede cambiar no solo tu vida, sino también la de todos a tu alrededor. Hay traiciones que podrían surgir, revelaciones que te destrozarán, advirtió. El ambiente se volvió aún más tenso, porque cada palabra de Joaquín representaba un campo de minas emocionales. Valeria se preguntó si su decisión era la correcta y, ante el desafío, una ola de frialdad recorrió su ser. Mientras la sala pareció volverse al unísono con sus pensamientos, un detalle inesperado emergió en su mente: si su madre ocultaba un secreto, ¿qué tan profundo era ese secreto? ¿Quién era realmente Valeria, la hija de un hombre poderoso, y la heredera de una verdad que podría llevarla a perderlo todo? Con la sala en un silencio sepulcral y la incertidumbre envolviendo el aire, se preguntó cuál sería el siguiente paso en su búsqueda de la verdad. ¿Podría manejar la revelación de la sombra que acechaba su propia historia? El murmullo en la sala se reanudó tímidamente, pero Valeria ya no escuchaba. Su mente daba vueltas, atrapada en un torbellino de pensamientos y emociones. El peso de toda una vida parecía haberse deslizado de sus hombros, solo para ser reemplazado por la carga de un secreto arcano y potencialmente devastador. ¿Era capaz de enfrentar la verdad sobre su madre? Miró a su madre, buscando respuestas en ese rostro que siempre había considerado un refugio. Pero hoy, la imagen estaba teñida de algo más oscuro, de algo que podría arruinar la imagen perfecta de la familia que habían construido. Los ojos de su madre parecían evitar su mirada, como si supiera que la confrontación era inevitable, que el tiempo de los secretos había terminado. Joaquín, dijo Valeria, su voz temblando ligeramente, ¿qué tan lejos llega esta historia? ¿Qué más debo saber? Sintió que cada palabra era un ladrillo que sumaba al muro de su inquietud, pero no podía retroceder, no ahora. Las decisiones que tu madre tomó no solo afectan a tu familia, Valeria. Hay otras vidas en juego. Y esas vidas han sufrido, contestó Joaquín, sacudiendo ligeramente la cabeza, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. Cabe destacar que no todos los actos tienen justificación. La ambición puede cegar. Pero, también puede haber redención. La cercanía de su rostro le dio a Valeria un cosquilleo que mezclaba temor y curiosidad. ¿Redención? La palabra le sonó a hueco. ¿Era posible encontrar un camino hacia la luz en medio de la oscuridad que ahora la rodeaba? Saber la verdad podría ser un arma de doble filo. Puede empoderarte, pero también podría desgarrarte, advirtió Joaquín. Esto no se trata solo de tu madre.
Se trata de las comunidades que sufrieron a causa de sus decisiones. Se trata de la verdad que tú como hija de ella tienes el poder de decidir, la protegerás o la expondrás. La sala se sintió más pequeña a medida que Valeria consideraba la magnitud de esas palabras. ¿Era realmente capaz de cargar sobre sus hombros el destino de otros? Su vida hasta ahora había estado marcada por privilegios y responsabilidades que nunca había pedido, y de pronto todo se sentía como un juego cruel de cartas donde ella nunca había sido parte del trato. Piensa en lo que podría conseguirse, Joaquín prosiguió, dejando que la tensión se acumulase aún más, en lo que podrías conseguir, no solo para ti, sino para aquellos que han estado callados durante tanto tiempo. Necesitan a alguien que luche por ellos. Alguien que no tema exponer las verdades, por dolorosas que sean. Valeria sintió que su corazón se alzaba y caía en su pecho, atrapado en una batalla interna. Había visto el sufrimiento a su alrededor, las historias desgarradoras de aquellos que no habían tenido voz, pero salir de la zona de confort que le había dado su familia parecía un salto al vacío, y los ecos de sus dudas resonaban en sus oídos. Pero mi madre, ella siempre ha querido lo mejor para mí. ¿Y si la hago sufrir en el proceso? ¿Y si arruino su vida de nuevo? Las palabras se deslizaron de sus labios acompañadas de un dolor palpable. ¿Es eso realmente lo que quieres? Su rostro se iluminó con la intensidad del momento, mientras Joaquín la miraba fijamente. ¿Solo pensar en el dolor que podría causarte detiene? Piensa en el dolor que ya existe, Valeria. Piensa en la posibilidad de romper con la cadena del silencio que ha atormentado a tu familia y a otros. Aquí tienes una oportunidad para marcar la diferencia. La visión de sus sueños, de las vidas que podría transformar, comenzaron a fluir en su mente. Pero también había un inmenso miedo que se entrelazaba con la fuerza de su deseo. En ese instante, un grito reverberante rompió el silencio, alguien desde el fondo de la sala comenzó a hablar, su voz llena de angustia. ¿Pero a costa de qué? ¿Qué verdad es más valiosa que nuestros sueños? Valeria se quedó helada, una tensión eléctrica recorriendo su cuerpo. Ese grito encendió una chispa dentro de ella. Mientras la sala se reorganizaba en confusión, una pregunta clave resonó en su mente: ¿estaba realmente dispuesta a ir más allá de su dolor personal para enfrentar a la sombra que su madre había dejado en el corazón de muchos? El tiempo parecía estancarse y, con el corazón latiendo furiosamente en su pecho, supo que pronto tendría que dar su respuesta, y que esa decisión cambiaría lo que conocía para siempre. Pero a medida que miraba alrededor, la necesidad de valentía se hacía más clara. ¿Acaso la verdad no debería estar al frente, a pesar de los sacrificios? Se preguntó si podría ser un faro para aquellos que habían permanecido en la oscuridad. La sala se llenó de murmullos y voces, pero su mente seguía girando en torno a esa pregunta que la atormentaba: ¿qué precio estaba realmente dispuesta a pagar? Mientras la incertidumbre la consumía, empezó a comprender que la revelación del pasado no solo la afectaría a ella, sino que sus pasos podrían cambiar el rumbo de su historia. La determinación y el conflicto se entrelazaban en su interior como un torbellino imparable, pero su decisión se acercaba. ¿Sería capaz de desenmascarar la verdad, aunque eso significara rediseñar su vida como la conocía? La sala violentamente errática y llena de voces se desvaneció en el fondo de su mente, y en su lugar, solo quedaba su propio grito llamado a la acción. Valeria se sentía pequeña, rodeada por un océano de incertidumbre. Mientras las voces en la sala se mezclaban en una cacofonía de emociones, ella buscaba el camino a seguir. Sabía que la decisión que pronto tomaría se apartaría del sendero seguro donde hasta ahora había caminado. En medio de la confusión, Joaquín la miraba, su expresión mostraba tanto urgencia como serenidad. Valeria, dijo él, interrumpiendo sus pensamientos. No todo depende de lo que decidas hoy, pero es el primer paso para cambiar tu mundo. Las palabras de Joaquín resonaron como un eco dentro de ella. Se preguntaba cuántas veces había cerrado los ojos ante la verdad, cuántas vidas podría haber tocado si solo hubiera tenido el valor de mirar más allá de su burbuja dorada. Sin embargo, el peso del pasado la asfixiaba. ¿Estaba realmente dispuesta a asumir ese poder, a arriesgar todo por una causa que podría dejarlas a ella y a su madre vulnerables? Se llevó una mano al pecho, tratando de aplastar las dudas que temían salir a la luz. La figura de su madre la atormentaba.
Ella había sido su pilar, el faro en momentos de tormenta, y al mismo tiempo, la fuente de aquel dolor escondido. Había amado a su madre con fervor, pero hoy esa lealtad se sentía traicionada. ¿Qué piensas?, le preguntó Joaquín al notar su silencio. Pienso, en lo que podría perder, admitió ella. En lo que su verdad podría significar para nuestra familia. ¿Y si esa verdad es la que necesita salir a la superficie para curar las heridas de muchas almas? Pregúntate, Valeria, ¿vale la pena vivir una mentira? Las zonas de confort son placenteras, pero más allá de ellas hay una vida que puede cambiarse. Su mirada se desvió hacia el rincón donde había escuchado el grito resonante. Allí, una mujer mayor secaba sus lágrimas con la tela de su blouse, y su rostro desgastado por las preocupaciones hablaba sin palabras. Valeria sintió que un hilo invisible la unía a ella. Esa mujer, pensó, ¿cuántas veces ha callado su dolor? El rostro de la mujer comenzaba a quedar grabado en su mente, junto con tantas otras historias que llegó a conocer pero nunca indagar. Las familias, el bienestar de la comunidad, todo puede cambiar si decides hablar, insistió Joaquín, su voz llena de una pasión contagiosa. Imagina que, al desenmascarar el secreto, liberaras a todos los que han sido oprimidos, aquellos que aún luchan. Esa es la carga que llevas ahora. Las palabras comenzaron a mezclarse con sus propias visiones de un futuro más brillante. Podía imaginar un mundo donde la verdad fuera un bálsamo, donde el conocimiento sanara heridas y desenmascarara verdades. Pero las sombras del miedo seguían danzando en su interior. Pero, ¿y si está equivocada? ¿Y si el verdadero enemigo soy yo, y no mi madre? Su voz titubeó, mientras un sudor frío franqueaba su frente. Eso nunca lo sabrás si no intentas buscar la verdad, respondió Joaquín, inclinándose un poco hacia ella. Las elecciones que tomes ahora definirán no solo tu camino, sino el de tantos otros. Tienes el poder de cambiar la narrativa, si decides abrazar la verdad. Era un dilema poderoso, un enigma que traía consigo una corriente de emociones. Valeria miró hacia su madre, que aún se mantenía al margen, con la mirada perdida en el vacío. Instintivamente, sintió como si el universo la empujara hacia el borde de un precipicio. ¿Todo debía encerrarse en el silencio? ¿O había llegado el momento de romper el ciclo doloroso? Necesito un tiempo, finalmente dijo, y se apartó hacia el fondo de la sala, donde el bullicio se transformaba en murmullos difusos. Allí, sumida en sus pensamientos, contemplaba cómo un hilo frágil podía cambiar el rumbo de sus vidas. ¿Puedo hacerlo?, se preguntó, sintiendo que el aire escaseaba. La presión de su propia vida y la de tantos otros la sobrepasaba, pero había una chispa de esperanza en su pecho. Fue entonces cuando escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Una joven desconocida apareció en la entrada. Con pasos firmes, avanzó sin dudar, y de sus labios brotó una frase que dejó a todos en la sala sin aliento. ¿Alguien ha mencionado la injusticia en la fábrica? Porque lo que yo sé podría cambiarlo todo. Valeria sintió que el corazón se le salía del pecho. El giro de los acontecimientos la abrumó. Una nueva dimensión de su lucha estaba a punto de revelarse, y con ello, la verdad que había estado esperando resquebrajar su mundo. La sala se sumió en el silencio mientras todos miraban a la recién llegada, y Valeria comprendió que quizás, solo quizás, la verdad era un camino que debía recorrer hasta el final, independientemente del dolor que pudiera causar. ¿A dónde llevaría su decisión? La respuesta se encontraba más cerca de lo que imaginaba. Valeria se quedó paralizada, como si el mundo a su alrededor se hubiera desvanecido. La joven que había aparecido en la puerta no era un extraño cualquiera, su presencia era como una tormenta eléctrica, cargada de energía y promesas de cambio. Mientras cada mirada en la sala se posaba sobre ella, Valeria sintió que el aire se volvía denso. ¿Qué significaba lo que acababa de escuchar? ¿Injusticia en la fábrica? Las palabras giraban en su mente, resonando en su corazón. Allí, al borde de ese nuevo secreto, su curiosidad se mezclaba con el miedo, formando un nudo que le oprimía el estómago. La joven que había hecho la declaración era delgada, con un brillo feroz en los ojos que sugería que ella misma había vivido en la sombra de esa injusticia. ¿Quién eres?, preguntó Joaquín, rompiendo el silencio con voz firme, pero también temerosa. La tensión en la sala era palpable,
cada persona contenía la respiración. Soy Lía. He trabajado en la fábrica durante años, respondió la joven, su voz clara y fuerte. He visto cosas que no deberían suceder. Abusos, daños y un clima de miedo que se cierne sobre nosotros. Y estoy aquí para revelar lo que hemos callado tanto tiempo. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos murmuraron entre sí, otros se encogieron en sus asientos, incapaces de procesar el impacto de sus palabras. Valeria sentía que cada aliento se le escapaba un poco más, mientras cada historia de dolor y sacrificio que había oído de su madre comenzaba a cobrar vida ante sus ojos. Lía parecía un símbolo de todas las sufridoras que habían callado, un eco de su propia angustia. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué hablas ahora?, preguntó Valeria, casi sin poder contenerse. Era como si la llama que comenzaba a encender su valentía, también encendiera su inquietud. ¿No temes las consecuencias? Lía la miró durante un largo segundo, y Valeria sintió que el mundo se detenía. Temo más a lo que podría pasar si no hablamos. La injusticia ha crecido como una maleza en nuestras vidas, y cada día que guardamos silencio, crece más. No puedo vivir con eso. No quiero que nadie más tenga que sacrificar su vida por el miedo que nos han implantado. En su corazón, Valeria sintió un deseo de unirse a esa lucha. ¿Podría ser ella también una voz en esta batalla? Pero la imagen de su madre regresó a su mente, el peso de sus decisiones pesando más que un océano. Sentía que su lealtad la atrapaba, y la confusión la inundaba nuevamente. Si hablas, podrías poner en peligro a tu familia, murmuró Joaquín, pero su voz se perdió en el bullicio creciente de la sala. No puedo dejar que el miedo dicte mi vida, gritó Lía, su voz resonando con fuerza. La pasión de esa joven, provocativa y audaz, llenó la habitación como un torrente de energía. Es hora de que todas las cenicientas de esta historia se levanten. Necesitamos que la verdad florezca, de lo contrario, seguiremos atrapadas en el ciclo de opresión. Las palabras de Lía se adhirieron a Valeria con una fuerza inquebrantable. ¿Podía ser realmente posible? ¿Una revolución, una verdad que se alzara con fuerza como un grito colectivo? Los rostros del público comenzaron a transformarse, desde el escepticismo inicial hasta una creciente esperanza. Valeria se giró, buscando el rostro de su madre, quien, aunque había estado distante, no podía esconder la chispa de interés. Era un reflejo de momentos pasados, la fuerza que ella siempre había admirado. Madre, murmuró, con temor en su voz. Debemos hablar, Valeria. Este es el momento. La verdad nos hará libres, respondió ella, aunque sus ojos destilaban miedo. Valeria sintió que el tiempo se detuvo mientras sopesaba sus palabras. Era deliberadamente el momento que había estado esperando, pero también era el instante que cambiaría su vida para siempre. Los ecos del día vibraban en su mente. ¿Voy a seguir callada? ¿O me uniré a esta lucha, a esta verdad dolorosa? Se dio cuenta de que no solo debía decidir por sí misma, sino por todas las mujeres que se habían sentido atrapadas como ella. Estoy lista, se dijo a sí misma, sintiendo que la valentía comenzaba a tomar forma. Listo para descubrir qué hay detrás de esa puerta que he temido abrir. La realidad se apoderó de Valeria cuando, sin pensarlo dos veces, dio un paso al frente. La respuesta a la pregunta que todos esperaban era más grande de lo que nunca se hubiera imaginado. Necesitamos que me cuenten lo que saben, anunció Lía, abriendo un nuevo capítulo. Porque juntos, podemos lograrlo, pero mientras Valeria sentía que su corazón latía con más fuerza, una sombra se proyectó en el fondo de la sala, y un conocido rostro apareció. Era su madre, una visión que la miraba con ojos de horror al comprender la magnitud de la decisión que su hija estaba tomando. ¿Qué has hecho, Valeria?, murmuró la mujer, mientras el murmullo se convertía en un murmullo agitado. La sala estaba al borde del caos, y Valeria sintió como una ola fría la envolvía, a punto de inundar su determinación. Respirando hondo, la joven sintió que estaba justo en el centro de una tempestad. ¿Podría soportar las turbulencias de la verdad? La senda estaba diseñada para ser peligrosa, pero su corazón propulsaba la idea de que el cambio era posible. El futuro inmediato estaba a un paso de distancia, un paso hacia la verdad que prometía desatar lo desconocido, y mientras el silencio llenaba nuevamente la sala,
Supo, sin lugar a dudas, que había cruzado al otro lado, la respuesta latía en el aire, pero el camino, por primera vez, parecía claro. ¿Sería capaz de resistir los embates que vendrían? La batalla apenas comenzaba, y la tensión palpitante marcaba el ritmo de sus pasos. La sala, tan llena de esperanza, también albergaba un temblor de temor. Todo estaba por decidirse en un instante y la palabra de cierre estaba aún por llegar. ¿Qué pasaría cuando la verdad finalmente saliera a la luz? La sala parecía un volcán a punto de entrar en erupción. Valeria se encontró en el centro de un torbellino de emociones. El rostro de su madre reflejaba una mezcla de miedo y preocupación, mientras que las miradas curiosas del resto de la sala se posaban sobre ella, como si esperaran a que pronunciara una mágica fórmula que pudiera arreglarlo todo. Valeria, piénsalo bien. La voz de su madre fue un susurro, pero se sintió como un grito en su mente. La joven se sintió tironeada en direcciones opuestas. Por un lado, el deseo ardiente de sumarse a la lucha por la verdad, por otro, el apego a la familia, a la seguridad y a la vida que siempre había conocido. Lía acababa de abrir una puerta, y Valeria sabía que lo que había al otro lado podría ser aterrador. Sin embargo, esa misma inquietud le proporcionaba una energía renovada, algo que había estado anhelando sin saber. Sentía que el mundo se movía bajo sus pies, y el momento exigía algo más que palabras vacías. Este es el momento que muchas esperan, dijo Lía, buscando la mirada de cada persona presente. Una vez que la verdad comience a fluir, no habrá forma de detenerla. Cada una de ustedes tiene un papel en esta historia. La valentía es contagiosa. ¿Valentía? Valeria podía ver cómo esa palabra tomaba vida en las caras de las mujeres a su alrededor. Algunas estaban aferradas a sus asientos, sus manos temblando. Otras, las más jóvenes, se acercaban a ella, con ojos que brillaban de esperanza. ¿Y si todo esto resulta en un fracaso? ¿Y si las consecuencias son demasiado graves? La pregunta surge de un rincón sombrío de su mente. Debemos arriesgarnos. No podemos seguir ignorando el sufrimiento de tantas, contestó Lía con firmeza, y su voz temblaba con la fuerza de su convicción. Las injusticias no se eliminarán solas. Esas heridas permanecerán abiertas si no las abordamos. Juntas, podemos comenzar un nuevo capítulo. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a su madre, a quien siempre había visto como un pilar de seguridad, y ahora esa imagen se tambaleaba. La mujer era su refugio, pero en ese momento, en la lucha entre el deber y la libertad, la hija empezó a ver a la madre con nuevas lentes. Se dio cuenta de que su madre también había estado arrastrando el mismo peso de silencio, el mismo miedo. ¿Vas a quedarte ahí mirando? Esta es nuestra oportunidad de actuar, gritó una mujer del fondo, levantando el puño como si estuviera en el medio de una manifestación. Los murmullos volvieron a subir. Un viento fuerte de emoción comenzaba a alzar las voces de las presentes. Valeria sintió que el murmullo también la empujaba a decidirse. La palabra lucha resonaba en sus oídos, y recordó las historias de su madre, de su abuela, todas habían enfrentado sistemas que las aplastaban. Esa lucha había forjado generaciones. Mirando de nuevo a su madre, Valeria dio el siguiente paso. No puedo seguir siendo la misma persona que he sido, pensó, sintiendo como la sombra de la duda comenzaba a disiparse. Madre, necesito que me ayudes también a entender que cambiar es parte de nuestra historia. Valeria, su madre, la miró, como si buscara las palabras justas para mantenerla unida a lo que era, pero Valeria sabía que no podía dejar que el miedo hablara en su lugar. Madre, necesitamos ser valientes. No solo por nosotras, sino por las que vendrán después, dijo Valeria en una mezcla de desafío y cariño. Lía sonrió, alentando a las demás a unirse. Entonces, haremos esto juntas. Es tiempo de compartir nuestras verdades, una en voz alta puede hacer eco en muchísimas más. Valeria sintió una oleada de calor recorrer su cuerpo. Sin importarle las posibles repercusiones, un nuevo rumbo empezaba a dibujarse en su mente, y eso despertaba tanto miedo como esperanza. La verdad, pequeña y frágil, crecía en su interior, lista para ser liberada. Mientras comenzaron a compartir sus historias, Valeria sintió que cada palabra era una chispa.
Desde los rincones más oscuros, las historias comenzaron a entrelazarse, creando un tejido de coraje y desafío. Era como si ese silencio que las había envuelto por tanto tiempo empezara a deshacerse. En la fuerza del encadenamiento de verdades, había una liberación inminente. ¿Y ahora, qué pasa después? Fue la pregunta que se deslizó por su mente cuando todas las miradas se centraron en ella nuevamente, esperando que liderara con su voz. Pero no era solo su voz. Era la voz de todas. Las salas se iluminaban no solo con relatos valientes, sino con la promesa de un futuro en el que ya no habría sombras aplastantes. Valeria, aún sin respuestas completas, se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba. Con cada palabra compartida, un nuevo grito de liberación surgía, pero en el fondo, un nudo latente de incertidumbre y determinación se alzaba. ¿Por cuánto tiempo podrían sostenerlo todo antes de que el cambio demandara más de lo que estaban preparadas para dar? Valeria miró a su madre, quien ahora parecía más distante, absorbida por una angustia silenciosa. La pregunta quedó flotando en el aire, ¿sería capaz de soportar una verdad tan deslumbrante y dolorosa? Los ecos del pasado se convertían en diálogos del presente, y mientras la sala comenzaba a vibrar con cada confesión, el destino de Valeria se entrelazaba con el de muchas otras, y la verdadera historia apenas comenzaba a desenmarañarse. ¿Estamos listas para el futuro que nos espera? Porque el silencio ya no es una opción. La pregunta resonó en sus corazones, y el siguiente capítulo estaba a punto de escribirse. ¿Serían capaces de lidiar con lo que esa verdad inevitable traería consigo? La luz se intensificó en la sala, como si cada historia compartida iluminara más el espacio, pero el corazón de Valeria se frenó un segundo. No podía evitar sentirse abrumada. La incertidumbre la azotaba, pero al mismo tiempo, una llama de propósito resplandecía dentro de ella. Sabía que se estaba forjando un nuevo camino, y aunque el miedo pulsaba en sus venas, comenzó a articular lo que había estado guardando en lo más profundo. Cada una de nosotras tiene una voz, dijo Valeria, sintiendo la energía de las mujeres que la rodeaban. Si no la alzamos ahora, ¿cuándo lo haremos? Un murmullo de aprobación comenzó a levantarse, alentándola. Pero su mirada se posó de nuevo en su madre, buscando una señal de respaldo, una pequeña chispa de apoyo. La madre de Valeria parecía perdida en sus pensamientos, como si la oscuridad del pasado la rodeara, y Valeria sintió que el tiempo se estiraba entre ellas. Responderé tu pregunta, Valeria, dijo su madre de repente, la voz temblando con una mezcla de miedo y fuerza. La verdad es aterradora, pero necesaria. La vida que hemos vivido ha estado llena de silencios, pero quizás ha llegado el momento de romper con las cadenas. Las demás mujeres la miraban, intrigadas. Valeria sintió como el pulso colectivo latía más rápido a sus espaldas, como si el momento se estuviera cargando de energía eléctrica. Su madre tomó aire profundamente. Cuando yo era joven, creía que tenía que aceptar la vida que me habían impuesto. No cuestioné, no luché. Y mientras tanto, las injusticias que me rodeaban me hicieron cómplice. Pero Valeria, tus pasos pueden ser diferentes. Puedes elegir ser la voz de las que no pueden hablar. El ambiente se cargó de emoción. Las lágrimas comenzaron a brillar en los ojos de algunas mujeres. Valeria vio cómo el miedo se mezclaba con la esperanza. Era un instante de conexión genuina. Si juntas levantamos nuestras voces, en lugar de ser una simple sombra en la historia, quizás podamos marcar la diferencia, continuó su madre, con un brillo que iluminaba su cara. Pongamos fin al silencio que ha durado tanto. Un estruendo de aplausos inundó la sala. Valeria estaba tomando nota del poder de esas palabras. En ese momento, su madre no solo le brindaba apoyo, sino también abría la puerta a una nueva realidad plena de posibilidades. Mientras todos compartían sus historias, se encendía la llama del activismo en cada rincón. Pequeñas historias de valentía, resistencia y dolor empezaron a fundirse en un gran grito. Valeria sintió cómo su corazón se aceleraba con cada relato. Había una fuerza poderosa al unirse, y la incertidumbre comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un propósito claro. Caminaremos juntas, dijo Valeria, abriendo los brazos como si fuera un puente entre todos. No tenemos que temer lo que está por venir. La verdad nos liberará, y juntas, nos haremos más fuertes.
La sala resonó con la aprobación de los presentes, pero la emoción cruda se entrelazaba con la realidad. Valeria sabía que el proceso no sería fácil y que enfrentar la verdad podría implicar dolorosas revelaciones, desafíos imprevistos. Pero había una chispa ahora, una rebelión en las palabras de cada mujer que se unía a la causa. ¿Y si descubrimos algo que nunca soñamos? Preguntó Lía, sus ojos reflejaban la emoción del momento. ¿Y si al exponernos, los contratos de nuestra existencia cambian para siempre? Esa pregunta, cargada de posibilidades, flotó en el aire. Valeria sintió que la atmósfera vibraba como un instrumento afinado, y cada latido de su corazón resonaba como un testimonio de su compromiso. La inquietud de una verdad revelada pesaba, pero el deseo de avanzar era más fuerte. Está bien. Estaremos listas para cualquier cosa, dijo Valeria, hablando no solo por sí misma, sino en representación de cada mujer que estaba a su lado. Sin embargo, en su mente, un resquicio de duda aún persistía. ¿A dónde las llevaría este nuevo camino? En lo más profundo de su ser, sabía que el próximo paso sería crucial y podrían enfrentar muros impenetrables. Mientras una ola de entusiasmo barre la sala, una sombra de ansiedad se desliza a su lado, recordándole que no todo será fácil. ¿Qué pasará si el futuro no es lo que imaginamos? La inquietud nunca se desvanecía del todo, y Valeria sintió que la calma antes de la tormenta se avecinaba. Mientras la energía del activismo crecía, un golpe de desesperación la asaltó, y su mirada regresó a su madre. ¿Podría, al final, la verdad que buscaban ser un regalo o una carga demasiado pesada para llevar? La pregunta quedó resonando como eco en el fondo del alma de Valeria. Todo comienza ahora, dijo Lía, y en sus ojos había una promesa de cambio. Estamos listas, pero la verdad puede ser más impactante de lo que nunca quisimos enfrentar. Con ese marcaje, Valeria sintió que el futuro era incierto y emocionante al mismo tiempo. La historia tenía el potencial de transformarlas, pero el costo de esa transformación podría ser doloroso y revelador. ¿Estaban realmente preparadas para lo que se avecinaba? El próximo paso estaba a la vuelta de la esquina, y cada una de ellas tendría que estar dispuesta a sumergirse en lo desconocido. Valeria respiró profundo, sintiendo la electricidad en el aire, el bullicio que crecía alrededor de ella. Las mujeres que una vez habían sido sombras de sus propias historias estaban despertando, unidas por una voz poderosa, la verdad. Era un momento decisivo, y aunque el miedo la invadía, la determinación brillaba intensamente en su interior. Ya no eran solo sus pensamientos, ahora, serían sus decisiones. Está claro, el silencio no es una opción, dijo con firmeza, cerrando los ojos por un instante. Es hora de que nuestras verdades se escuchen. No solo por nosotras, sino por cada vida tocada por la injusticia. La multitud la miraba, y su corazón latía con fuerza, como un tambor que marcaba el ritmo del cambio. La pregunta que había titilado en su mente había encontrado respuestas en el clamor de todas. La realidad de la fábrica, de su familia, de su comunidad, todo podía transformarse, pero requería valentía. Valeria sintió esa valentía fluir, entonces, dio un paso al frente, su voz resonando, animando a las mujeres a compartir sus historias. Con cada relato, el aire vibraba más intensamente. Lía narró cómo había sido despedida injustamente, mientras otros contaban cómo sus vidas habían sido arrastradas por las decisiones de aquellos en el poder. Los ecos de esos relatos golpeaban como olas en su corazón. Cada historia era un ladrillo, construyendo un puente hacia un futuro diferente y dando forma a una verdad amplia que no se podría ignorar. Valeria sintió que las cadenas que la ataban se rompían, un nuevo aliento surgiendo en sus venas. Las voces de la comunidad necesitan ser escuchadas, afirmó. No seremos más víctimas silenciosas. Nuestro sufrimiento se transforma en nuestra fuerza. Desde la esquina, vio a su madre, los ojos llenos de lágrimas, pero a la vez brillantes de apoyo. Esa conexión revitalizaba su determinación, eran dos generaciones enfrentando el mismo horror, y su madre, de alguna manera, había comenzado esta lucha hace mucho tiempo atrás. Mamá, esto es un nuevo camino, un camino donde la verdad se convierte en salvación. Conforme las historias compartidas vibraban en el aire, Valeria tuvo una revelación.
Hombres y mujeres de su comunidad comenzaron a acercarse, algunos nerviosos, otros decididos. La luz de la sala parecía crecer, las sombras de la desconfianza desaparecían poco a poco, dando paso a la esperanza. Era un momento en el que todos podían alzar la voz y ser escuchados. Valeria, estás cambiando la historia de nuestro pueblo, gritó un vecino, contagiando a otros a sumarse al eco de aplausos y palabras de aliento. La unión estaba tomando forma, la verdad era un hilo que tejía vidas en un mismo tapiz, pero, como un trueno que interrumpe la calma, la figura de su padre apareció entre las sombras del auditorio. Su mirada era de furia contenida, pero también había un atisbo de incredulidad. Esto es una locura. No puedes hacer esto, Valeria. Su voz resonó con autoridad, pero ya no tenía poder, el aura de la comunidad se había transformado. Las miradas se centran en él, esperando una respuesta. Esa es la verdad, papá, Valeria replicó, su tono firme. La paz está basada en la transparencia, no en el silencio. Por fin, estoy lista para enfrentar quiénes somos realmente, sin más mentiras. El dolor de haber sido suprimiéndose por tanto tiempo, en un instante, se convirtió en libertad. El eco de su voz se volvió un símbolo de resistencia, resonando en cada rincón. La atmósfera estaba cargada de energía, cada persona conectada por la misma lucha. A medida que las palabras llenaban el aire, lo que antes había sido un tumulto de temor se transformó en un clamor organizado. «Ya no más», gritó una mujer, levantando el puño. Es hora de exigir justicia, de afrontar a quienes han estado perpetuando el sufrimiento. Fue en ese momento que Valeria se dio cuenta de que la lucha no solo era suya, era de todos. Las historias empezaron a entrelazarse, creando una narrativa colectiva que iluminaba las verdades ocultas. Aliados que nunca supo que tenía comenzaban a levantarse, y la idea de que su voz podía resonar con las de muchos le dio energías para seguir adelante. El grupo se preparó para lo que vendría. Si estamos dispuestos a contar nuestras historias, estamos también listos para enfrentar las consecuencias, dijo Valeria, mirando a su madre y luego a su padre. Y si nuestras verdades atemorizan a quienes están en el poder, eso solo demuestra que el cambio es inminente, agregó Lía, su mirada traía consigo una resolución indomable, el apoteósico momento estaba a punto de llegar. No había marcha atrás, el futuro ya no se sentía como algo a lo que temer, sino como un nuevo horizonte lleno de posibilidades. Finalmente, Valeria podía imaginar un lugar donde la dignidad se restauraría, mientras la multitud se unía en un clamor, Valeria se sintió fuerte. Recordó a su madre, que había vivido su propia batalla, y se dio cuenta de que, juntas, estaban construyendo un legado. Es hora de ser las arquitectas de nuestro propio destino, proclamó Valeria, y la sala estalló en un aplauso ensordecedor. Así, con el apoyo irrompible de su comunidad y la fuerza inquebrantable de la verdad, Valeria y su pueblo estaban preparados para enfrentar lo que venía. No temían la ignominia, porque en su lucha también había luces de esperanza que iluminarían el camino hacia la justicia, y mientras cada individuo comenzaba a encontrar su voz, el eco de su valentía resonó, llevando consigo el mensaje de lucha y dignidad. La vida que alguna vez fue una serie de sombras se transformó, y lo que había comenzado como un grito solitario ahora era un himno de unidad. Ahora, el verdadero viaje de transformación estaba por comenzar, llevando consigo la chispa de cada historia, cada lágrima y cada rayo de esperanza que nunca antes había brillado con tanta fuerza. La historia de Valeria y su pueblo apenas comenzaba, y juntos, estarían listos para enfrentar todo lo que el futuro les deparara. Ahora, amigos, necesito que no se vayan, porque este es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que esta comunidad crezca. Quiero conocer tus reacciones y sentimientos sobre este final, comenta aquí abajo. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación poderosa. Juntos somos más fuertes.